Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Jorgelina, siempre por tenerme en cuenta para estas charlas. También quiero agradecerle a Paulina y a Amalia, porque también sé que me han tenido en cuenta, así que les agradezco también que tengo la suerte de conocerlas personalmente, y a Linda especialmente, porque para mí es un honor haber estado y compartir con ella esta presentación y estar. Estuvimos trabajando el fin de semana, y así que fue la verdad que un honor para quienes trabajamos con síndrome de Prader-Willi. Compartir este momento con Linda es muy emocionante, así que también le agradezco el honor de compartir la charla. Bueno, yendo a lo que me toca, ¿no? Que es el manejo conductual en personas con síndrome de Prader-Willi, cuando pensaba un poco en la charla y en qué me gustaría que todos puedan llevarse hoy de la charla, se me vino la palabra herramientas, ¿no? Entonces pensé en poder hacerlo como bien práctico para que todos, cada uno en su consulta, no necesariamente profesionales de la salud mental, sino todos los que participan hoy, ya sean médicos, docentes, genetistas, terapeutas de otras áreas como terapistas ocupacionales, fonos, nutricionistas, bueno, docentes, puedan también, digamos, tener herramientas para el manejo de un paciente con Prader, en los aspectos conductuales sobre todo, porque, digamos, el manejo, digamos, impacta en cómo ese paciente después nos va a llegar a la consulta o cómo va a estar en la consulta. Sin ánimos de querer repetir cuestiones que ya se dijeron en otras charlas y que hoy Linda también explicó muy bien, hacer un repaso en esto del fenotipo conductual del paciente con síndrome de Prader-Willi, centrándonos en estas tres características, ¿no? La discapacidad intelectual, las comorbilidades psiquiátricas y las alteraciones conductuales. Y tener en cuenta que tanto la discapacidad intelectual como las comorbilidades psiquiátricas van a impactar en la conducta del paciente, y todo lo que está, digamos, alrededor del paciente, como es el ambiente, que ya muy bien lo dijo Linda, va a impactar también en la conducta del paciente, ¿sí? En todo lo que tiene que ver su vida cotidiana, y sobre todo en las consultas también, cuando llega un paciente a nuestro consultorio, o cuando llega a la escuela, o cuando llega a algún centro en donde nosotros lo atendemos, ¿sí? Y sobre todo que la conducta del paciente con Prader, o el comportamiento, genera una sobrecarga en la familia, y no solamente en la familia, sino en el equipo profesional, que muchas veces no sabe cómo tratarlo, ¿no? Entonces termina habiendo un equipo también sobrecargado, a la espera de cuáles van a ser las reacciones del paciente, y por lo tanto la idea hoy es poder brindarles a ustedes herramientas para que, digamos, la consulta sea como más amena, o el trabajo con el paciente con Prader también sea como más ameno, y que todos, digamos, aprendan y se lleven 2 o 3 cositas, aunque sea, de lo que es el manejo con Prader. Y un poco pensando uy, se me fue, a ver. Ahí está. Un poco pensando en las características de la discapacidad intelectual, que entiendo que va a haber una clase de lo que es el perfil cognitivo del paciente, pero cómo todas estos déficits, o por ejemplo, inflexibilidad del pensamiento y acción, la desinhibición de respuestas inadecuadas, la ausencia en el control de los impulsos, la falta de planificación y organización, o la alteración temporoespacial que tienen los pacientes, las dificultades en la teoría de la mente o en poder ponerse en el lugar del otro, el egocentrismo, la poca tolerancia a la frustración o nula, los trastornos de lenguaje, memoria, atención y las dificultades que tienen el aprendizaje, impactan en cómo se va a comportar después, ¿no? O en la conducta que el paciente tenga. Y que muchas veces nosotros atribuimos un montón de cuestiones a lo que es la discapacidad intelectual, y no nos damos cuenta que toda esa conducta también nos está queriendo decir algo, ¿no? Y que todas estas áreas van a repercutir en cómo ese paciente se está portando, tanto en su día a día como en su vida cotidiana. Los invito, si quieren, a ir escribiendo en el chat, como para hacerlo más dinámico, cuestiones de los pacientes que ustedes hayan visto, ya sea que hayan visto muchos o poquitos. ¿Qué pudieron ir viendo en sus pacientes con Prader de esta discapacidad intelectual, ¿no? ¿Qué pudieron ir viendo ustedes?
Aquí yo quise solamente poner a modo de esquema, digamos, una presentación de un test gestáltico ambisomotor, no sé si todos lo conocen, es una escala, es una evaluación muy simple, donde se le muestran al paciente 9 figuras que tiene que copiar, o sea que mira un dibujo y lo tiene que copiar tal cual, y yo lo puse a modo de poder entender esto que les explicaba recién como en palabras, pero ponerlo bien en concreto, en cómo la falta de planificación, porque uno le anticipa que va a haber 9 tarjetas, digamos, cómo la falta de organización en el espacio, cómo aparece, digamos, todo lo que tiene que ver con las dificultades del aprendizaje, cómo se manifiestan, ¿no?, en una personalidad del paciente con síndrome de Prader-Willi para que lo puedan ver gráficamente, ¿no? Entonces, cuando yo le pido a un paciente o le hablo de lo que va a pasar la semana que viene, o de lo que vamos a hacer dentro de unos días, o que su cumpleaños es dentro de 5 meses, toda esa falta de planificación o alteración temporal, ¿sí?, es la que está presente y les cuesta mucho comprender esto. Sumado a la discapacidad intelectual aparecen las comorbilidades psiquiátricas que, como muy bien explicó Linda, impactan también y confunden muchas veces las cuestiones conductuales del paciente. Entonces queda muy teñido el cuadro muchas veces acerca de lo que tiene que ver con las cuestiones de conducta meramente del síndrome de Prader-Willi, y se confunden con cuestiones psiquiátricas, ¿no? O con comorbilidades, que como ya explicó Linda, como ya explicó Anabela, tienen, digamos, como diferente ruta y uno las maneja de diferente manera, ¿no? Ha pasado que han llegado pacientes a la consulta polimedicados y que una vez que uno maneja la conducta, ordena el ambiente y organiza las cuestiones ambientales con la familia, al paciente se le ha retirado la medicación y no había ninguna comorbilidad psiquiátrica unida, sino que más bien tenía que ver con todo el manejo conductual y del entorno. Por eso, sin ánimos de repetir, porque esto ya se dijo, un poco tener en cuenta que para el síndrome de Prader-Willi el manejo va a ser conductual y ambiental, ¿no? Y las comorbilidades psiquiátricas van a ser manejadas con medicación. Y que, digamos, el manejo conductual y ambiental va a tener que ver no solo con el manejo de los profesionales, sino con todo el ambiente del paciente, ¿no? Todo lo que lo rodea. Y cuando digo todo lo que lo rodea, tiene que ver con la familia, los centros a los que concurre, la escuela, ¿sí? Vamos a... ¿Y qué pasa con las alteraciones conductuales, ¿no? Porque venimos hablando de la discapacidad intelectual, unido a todo lo que tiene que ver con las comorbilidades psiquiátricas que repercuten también en la conducta, y que el cuadro puede quedar muy teñido, pero se unen las alteraciones conductuales, ¿no? Que son parte del perfil neuropsicológico de las personas con síndrome de Prader-Willi y que tiene su aparición desde la infancia, la adolescencia e incluso se mantienen en la adultez. La mayor consulta de pacientes o de familias que consultan por problemas conductuales en sus hijos es cerca de la prepubertad o de la pubertad, cerca de los 10, 11, 12 años, donde los pacientes empiezan a tener como episodios más intensos conductuales, donde tal vez hasta hace unos años no habían presentado ningún tipo de problemas de conducta y empiezan a aparecer a esta edad, ¿no? Y tal vez se van intensificando en mayor nivel o en mayor nivel de agresividad y se pueden llegar a mantener en la adultez. Generalmente en la adultez suelen disminuir o suelen ir disminuyendo, pero puede seguir habiendo, ¿no? Las alteraciones conductuales tenemos que tener en cuenta que son la expresión de factores interrelacionados, ¿no? Tanto lo neurobiológico, lo emocional, lo cognitivo y lo socioambiental, ¿no? Entonces son 3 ejes, lo conductual, lo cognitivo y lo emocional, que están interrelacionados. ¿Y qué entendemos por alteraciones de la conducta? Vamos a entender comportamientos no esperables desde el punto de vista sociocultural, que tienen una intensidad, una frecuencia, una duración que conllevan, ¿sí?, a poner en grave compromiso la integridad del individuo o de los demás, puede ser la familia, puede ser una institución, ¿sí?, y que conlleva además a restricciones o limitaciones claras de las actividades como en la comunidad, como las escuelas, los centros de día, los hogares, porque la realidad es que son pacientes que en un ambiente inadecuado, ¿sí?, hacen muchos episodios conductuales y tienen muchos conflictos en instituciones. Entonces luego llaman de una institución que no lo quieren, o lo terminan echando de un lugar, o no lo aceptan por sus características en alguna escuela. Entonces suelen tener muchos conflictos, ¿no?, en lo que tiene que ver con las actividades.
o problemas con los pares. Esta charla yo la había armado antes de organizar con Linda, y bueno, me quedó acá donde la cito, ¿no? en el Pittsburgh Partnership, con los 5 dominios de cómo es la personalidad del Prader, respecto a la conducta, ¿no? Con toda la conducta que tiene que ver con los comportamientos relacionados con la comida, ¿no? Sacar o la búsqueda de comida, la búsqueda de comida atípica, como congelada, cruda, ¿sí? Cocinada, comida de animales, la búsqueda de comida por la casa, la búsqueda de comida por la noche cuando están todos durmiendo, berrinches o episodios o crisis para conseguir comida, ¿sí? Robos o tentaciones. Ya va a haber una clase específica de lo que es el manejo conductual de la comida, todo lo que tiene que ver con el skin picking, dentro de lo que son alteraciones de la conducta también, ¿no? Que ya estuvieron viendo algo en las clases anteriores, pero bueno, este rascado, ¿no? Que muchas veces pueden llegar a lesiones severas, ¿sí? Que pueden ser en la cara, en los brazos, en las piernas, miembros inferiores, genitales, ¿sí? Que generalmente están unidos a situaciones de estrés o a situaciones donde hay mucha ansiedad. Trastornos también oposicionistas más desafiantes, como berrinches, embotamientos, donde el paciente se queda callado y en vez de hacer una crisis, ¿sí? Se embota y se queda ahí y no hay manera de sacarlo, manipulaciones, fabulaciones, ¿sí? Episodios de ansiedad, la incapacidad de poder sostener o tolerar lo incierto, ¿sí? Mucha dependencia, necesidad de reaseguración, necesidad todo el tiempo de que le repitan un mismo tema o hacer muchas preguntas. Muchas veces llegan los papás a la consulta diciendo que hacen muchas preguntas una tras otra. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con lo que ya vimos dentro de la discapacidad intelectual o más, el comportamiento más cognitivo, digamos, ¿no? Con la perseveración. Esto un poco, si recuerdan la imagen del Bender, se veía, donde no pueden poner corte en la imagen y hacen, digamos, todos puntitos y no paran ahí y perseveran en el dibujo. Esto también se traslada a la conducta. Intereses, o sea, selectivos, mucho egocentrismo, bueno, varias de las cosas que fuimos nombrando antes, y que repercuten en la conducta y repercuten en la vida diaria y en lo que tiene que ver con todo el ambiente del paciente, ¿no? Y es por eso que yo no puedo ver el chat, no sé si alguien fue escribiendo sobre los pacientes, alguna característica, pero bueno, digamos, todas estas conductas que son las que nombramos, entiendo que todos los que hayan visto, aunque sea algún paciente con síndrome de Prader-Willi alguna vez, son características que no les van a ser ajenas porque todos, digamos, han presentado, ¿no? Como estos 5 dominios que tiene el paciente. Agustina, disculpa, la Sí. Paulina. No sé si quieres que te lea algunos comentarios, porque Sí, hay varios. No lo encuentro en mi pantalla como al chat, pero quería ver si más o menos podían los participantes unirse a estos dominios que vamos viendo, o a estas 3 cuestiones respecto a alteración de la conducta, discapacidad y las comorbilidades, como para ver si han reconocido en sus pacientes estas características. Sí, gracias, Paulina. Por ejemplo, Fabiola Sepúlveda, del grupo 3 de Chile, dice: la inflexibilidad de pensamiento y acción es un punto muy difícil de trabajar, sobre todo en pacientes adultos. Fernanda Rodríguez, de Uruguay, dice: en general impresiona que comprenden más de lo que realmente comprenden y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque lo entienden muy literal y suelen no entender una broma pequeña como para distender la situación de consulta. Esos son algunos. Otro más, Leonardo, del grupo 1, dice: en mi caso particular he trabajado con 2 pacientes, uno de ellos con una alteración cognitiva muy marcada, que no había logrado lectoescritura, y bueno, esto es más relacionado a la cognición, y se observan grandes cuestiones a nivel de autorreferencias, en factores externos, supongo que será FE, y de control de impulsos. En otro paciente pudo culminar sus estudios medios en la escuela de integración y sus recursos son mucho más conservados. Entonces ahí habla de los indicadores comportamentales y psiquiátricos que son muy marcados, y si ven las alteraciones, no sé lo que es FE, supongo que ¿Funciones ejecutivas serán? funciones ejecutivas, ahí está. Es muy llamativo su gran capacidad de manipulación cuando se trata de lograr alimentos. O sea, como con el tema de los alimentos. Bien, gracias, Paulina.
Después Em, podemos ver más, porque hay otros de otras áreas. Después bueno, sí. muchas gracias. Ya. Bien, todo esto que fueron describiendo está dentro de lo que es la personalidad Prader. Sí, es verdad, como había uno de los comentarios del chat, que hay discapacidad intelectual, también está descrito que hay pacientes que no tienen discapacidad intelectual, por lo menos en mi experiencia todos los que he conocido tenían, pero hay algunos que tienen como un nivel, igual ya hay otra clase de esto, ¿no? Pero hay algunos que tienen un nivel como más límite o fronterizo respecto a lo que es el CI, pero bueno, tienen algunos otros déficits en lo que es habilidades sociales y demás. Respecto a todo eso que fueron mencionando, justamente es lo que vamos a abordar ahora, por eso quería ver si habían reconocido por lo menos algunas características, para pensar en cómo nos comunicamos con los pacientes, ¿no? Todas las conductas de los pacientes, o al menos estas manifestaciones que fueron nombrando, ¿no? de la manipulación, de la fabulación, la repetición, estos modos de comportarse donde hay alteraciones conductuales y son muy rígidos y son inflexibles y cuesta mucho que cambien de parecer y son muy digamos, tienen como egocentrismo y autorreferenciales, como alguien mencionaba. Son características del paciente, pero que también repercuten en la conducta y en el modo en que, digamos, y la conducta siempre nos está queriendo dar una comunicación, ¿no? Esa conducta siempre nos está queriendo comunicar algo, y por eso mi intención hoy era que podamos pensar al paciente Prader, como evaluarlo como si fuera a través de una máquina de rayos X, y siempre pensar que la conducta que el paciente trae nos está queriendo enseñar algo, mostrar algo, comunicar algo. Y a su vez, cómo nos comuniquemos nosotros va a impactar en la conducta del paciente, ¿no? Cuando digo cómo nos comuniquemos nosotros, son nosotros como terapeutas, como médicos, como docentes, como genetistas, ¿sí? Como médicos clínicos, las familias y los centros, ¿sí? Todo el equipo transdisciplinario de un lugar, cómo nos comuniquemos con ese paciente va a impactar en la conducta, ¿sí? Todo lo que decimos impacta en lo que entienden, que muchas veces no es lo mismo lo que nosotros queremos transmitir y que comprenden ellos, lo que escuchan y qué de eso que escuchan realmente comprenden, ¿sí? Y lo que creen o lo que piensan de lo que comprendieron, de lo que escucharon, ¿sí? Y cómo también fabulan con eso. Pasa muchas veces que uno intenta comunicarse con un paciente, como alguien ponía en el chat, por eso me gustó el ejemplo y lo tomo, esto de que muchas veces parece que comprenden más de lo que realmente comprenden, ¿no? Que uno habla y habla como si estuviera hablando con un par y da por sentado muchas cosas, y la realidad es que el paciente o la persona con síndrome de Prader-Willi no entendió ni la mitad de lo que dijimos. Por lo tanto, eso después va a repercutir en su conducta. O me escuchan hablando a mí con otro colega, ¿sí? en la fundación, en la terapia, hablando otra cosa, y ellos creen que eso que yo dije tiene que ver con ellos, porque tienen esto de lo autorreferencial, y creen entonces que siempre voy a estar hablando de ellos, y entienden algo, y eso ya repercuta en la conducta y los pone ansiosos, o lo que creen que escucharon, ¿no? Me acuerdo siempre una paciente que atendían en el consultorio, que estábamos del otro lado de la puerta, ¿no? A puerta cerrada, las dos sentaditas trabajando en el consultorio, y pasaba alguien por la escalera de arriba, y ella ya hacía mención a que estaban diciendo algo que tenía que ver con su mamá, y que entonces su mamá la había venido a buscar, y no tenía nada que ver, ¿no? Su mamá no estaba en el lugar, nada tenía que ver con ella, tal vez pasaba otra persona hablando de otra cuestión, pero ella creía que se hablaba de eso. Y eso ya la ponía ansiosa, y ya traía problemas en el comportamiento, porque creía que su mamá estaba ahí, que, no sé, tal vez la iba a retirar antes, que entonces iba a perder una terapia, y todo eso ya generaba cambios en su conducta cuando no tenía nada que ver. Por lo tanto, lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, o decimos algo que creemos que el paciente nos está entendiendo y no nos entiende. Si yo le digo, por ejemplo, te voy a ver en una semana y vamos a trabajar esto. Con estas alteraciones temporoespaciales que fuimos mencionando antes, yo entiendo lo que es una semana, ¿no? Hoy es miércoles, el próximo miércoles te veo, perfecto, yo lo anoto, no hay problema. El paciente, ¿qué es una semana? Es muy abstracto, ¿no? Con estas alteraciones temporoespaciales, y tal vez está todos los días y se levanta todos los días diciendo, hoy ya es una semana, hoy ya es una semana, hoy ya me ven, y se pone ansioso y genera en la casa alguna situación pensando que yo le prometí que lo iba a ver. Por eso,
todo el tiempo tenemos que pensar qué estamos queriendo transmitir, cómo nos comunicamos y cómo esto va a repercutir en la conducta del paciente. Y a su vez, y por eso este dibujo así como en espejo, que todo lo que el paciente nos está queriendo decir y transmitir a través de su conducta, nos está comunicando algo acerca de cómo se siente, cómo está, qué le está pasando. Y acá quise poner unos ejemplos, ¿sí?, de qué pasa cuando hay mucha información y el paciente, digamos, no puede con todo eso, y sobre todo con esto de lo abstracto o lo que cree que comprende pero en realidad no comprendió, o con cuestiones del tiempo, ¿sí?, o muy abstractas. Entonces, por ejemplo, aparecen preguntas del tipo, ¿a dónde vamos?, cuando yo nunca le anticipé y salimos de la casa apurados, o, por ejemplo, yo le digo, bueno, este ejemplo, ¿no?, la semana que viene, y el paciente me dijiste la semana que viene, ¿ya es la semana que viene?, ¿no?, si le prometí jugar a algo en la consulta, por ejemplo. O su cumpleaños es no sé, en mayo, y ya estamos a 7 de abril, y ya está pensando qué regalo va a tener para su cumpleaños, porque escuchó que yo le había dicho que su cumpleaños, o que la mamá le había dicho que en su cumpleaños iba a tener un juguete de regalo, entonces ya está pensando cuándo va a ser su cumpleaños. Ejemplos con el clima, por ejemplo, ¿no? Yo entonces, una mamá o un papá le dicen, bueno, si llueve, algún día podés faltar, vas a faltar a la escuela el día que llueva. Y esa mañana ese chico se levanta diciendo, no quiero ir al colegio porque hay nubes, y vos me dijiste que si iba a llover yo podía faltar, y si hay nubes va a llover, ¿no? Entonces, esto que genera como estas confusiones, ¿no? O alguien saliendo de la casa, se va un hermano más temprano de la casa y dice, me voy a lo de una amiga, y él también quiere ir, sin anticipación, sin saber a dónde es, ¿sí? Todas estas cuestiones como más egocéntricas de comprame ahora, lo quiero ahora, esto de ahora no me voy a bañar, y poner como cuestiones comportamentales como muy rígidas y como muy inflexibles, ¿no?, de lo que quiero hacer y lo voy a cumplir. Alguien le dice un día, bueno, el día que te portes bien te voy a dar caramelos, o si hoy te portas bien te voy a dar caramelos, entonces, bueno, me prometiste que hoy me ibas a dar los caramelos, sí, pero no te portaste bien, bueno, pero hoy me dijiste que me ibas a dar los caramelos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que son como mucha información para el paciente que no termina de procesar, ¿sí?, y generan un impacto en su ansiedad. O el cuándo comemos, dame mi comida ya, si es, comemos en un rato. Bueno, ¿qué es un rato? Nosotros tal vez entendemos que un rato es dentro de un periodo de tiempo, o que es al mediodía porque es la comida que sigue, y el paciente muchas veces, o la persona con síndrome de Prader-Willi, se queda diciendo, bueno, pero ¿cuándo comemos? Dame mi comida ahora, es el horario de comer. Y todo esto va a ir impactando, ¿sí?, en la conducta. Yo muchas veces les pongo el ejemplo a los papás cuando trabajo de un embudo, ¿no? Un embudo donde tienen que canalizarse como muchas emociones, ¿no?, y mucha información. Entonces es una información de un evento que pasará mañana, lo que está pasando en la escuela, lo que le dijo su maestra integradora, lo que le dijo el profesor de natación cuando fue, lo que le prometieron los papás para su cumpleaños, que es dentro de un mes, o se enteró en el colegio que estas semanas, por ejemplo, que fue Pascua, ¿no? Era Pascua, entonces iba a tener, tal vez, pensaba, un huevito o un regalito. Y ese embudo, digamos, tiene como un recurso como muy chiquitito y muy finito como para ir procesando todas esas emociones, ¿no? Y una vez que eso colapsa, ¿sí?, y si uno no hace el adecuado acompañamiento, eso justamente colapsa y explota, ¿sí?, y aparecen todas estas crisis, episodios de berrinches, situaciones de enojos, ¿sí?, o embotamientos donde uno no sabe qué va a pasar, ¿sí?, que tal vez si yo arreglo con Paulina vernos la semana que viene, yo puedo entender qué día es la semana que viene. O si organizo, si estoy en abril y sé que mi cumpleaños es dentro de 2 meses, puedo pautar la organización de esa fecha. En este caso es muy difícil procesar todo eso, entonces se junta mucha información y todo eso hace que en un momento esa información sea imposible de procesar y llegue a un punto donde como que se tapone, digamos, y explote. Por lo tanto, una persona, ¿no?, con un ambiente como confuso, un discurso desorganizado, caótico,
percibe así, ¿no? Y yo suelo ser gráfica también como para que se entienda el caos y lo perdido que puede estar uno en todo ese discurso caótico, ¿no? Muchas veces pasa también que hablamos adelante de los pacientes o que damos una indicación a los papás y pensamos que el paciente no está escuchando y la realidad es que tienen una capacidad de escucha desde muy lejos y están en todo, siempre también los papás lo refieren mucho, y uno cree que no nos están escuchando y tal vez yo le digo, bueno, hablé con la psiquiatra y va a empezar a tomar esta medicación, ¿no? Y lo digo delante de los papás, y el paciente se queda y ya empieza a pensar que entonces le vamos a dar una pastilla y que si le damos una pastilla es porque está mal, y que entonces si está mal le va a pasar tal cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué decimos, en qué momento lo decimos. Muchas veces pasa que por ahí se acuerda algo con los papás en la consulta, alguna cuestión clínica o alguna cuestión terapéutica, que se habla delante del paciente y genera mucha ansiedad, ¿no? Y después estamos viendo a ver por qué tiene crisis y no sabemos qué es. Y uno cuando empieza a preguntar o a pensar en esto de, bueno, ¿qué me está queriendo comunicar con esta conducta? Es, está así porque escuchó que le van a empezar a dar una medicación, por ejemplo, ¿no? Entonces hace 2 días que está haciendo episodios, o hace 2 días que está más irritable, y empezar a pensar. Siempre pongo el mismo ejemplo, un paciente que llegado su cumpleaños se desorganiza mucho y empezamos a notar todos los años que 2 meses antes de su cumpleaños empieza a irritarse, a mostrarse más agresivo, más verborrágico, y ya pudimos empezar como a dilucidar, bueno, se viene su cumpleaños, ¿no? Que muchas veces justamente es esto, ¿no? Es este ambiente confuso y desorganizado. Ya empieza 2 meses antes a decir quiénes van a venir, qué me van a regalar, va a estar toda mi familia. Tal vez faltan 2 meses y justo un pariente se enfermó y dice, se recuperará para venir a mi cumpleaños. Digamos, todo este es ese ambiente confuso y desorganizado que hay que ayudarlo a organizar, ¿sí? Entonces ya sabiendo que esto es lo que a este paciente o a este niño lo estresa o lo pone más ansioso, vamos pensando y decir, bueno, es el cumpleaños lo que lo tiene mal, empecemos a organizarlo desde antes, empecemos a bajar la ansiedad, ¿no? Por eso pongo esta imagen como generadora de ansiedad cuando todo es confuso y desorganizado. Sobre todo la información que le brindamos nosotros, ¿sí? O sobre todo el ambiente caótico. Y esto repercute claramente en lo que es la conducta, obviamente, como ya lo dijimos, y en todas las emociones. El paciente se puede sentir más triste, más apagado, o por el contrario, más hiperactivo, más maníaco, más verborrágico, ¿sí? Que tiene que ver como con una desorganización, y podemos ver en diferentes imágenes cómo repercute la ansiedad en estas cuestiones, ¿no? Ahí hay un paciente embotado, no estaba haciendo un gran berrinche, rompiendo, pegando, pero estuvo como 2 horas sentado ahí hasta que alguien pudo abordar qué era lo que le pasaba y cómo se sentía. O las terribles lesiones en las partes del cuerpo, ¿no? Y tal vez uno lo ve, y por eso digo que quiero que todos se lleven hoy herramientas, porque tal vez hay un médico clínico o un endocrinólogo, un nutricionista, un terapista ocupacional o una fono, que lo ven con las manos lastimadas y uno dice, bueno, la mano lastimada la dejo para el clínico, o la mano lastimada la dejo para que la vea un médico y haga una curación. Pero yo puedo interpretar que ese paciente, o ese chico, esa chica que está llegando con las manos lastimadas, algo le está pasando. Hay algo en el ambiente, sea familiar, sea el ambiente escolar, sean las terapias, hay algo en el ambiente que está repercutiendo en su conducta, y que tenga las manitos lastimadas así, o la cara rajuñada, o un rajuño en la frente, tiene que ver con esto, con que hay algo de su ambiente que hoy es confuso, desorganizado y caótico, y yo como terapeuta, o yo como médico, o yo como docente tengo que poder brindarle la seguridad para que pueda estar tranquilo, ¿sí? Por eso, como decía Linda, y tomo esto que decía, que hay que tener en cuenta, ¿no? Además, si hay comorbilidades en el paciente y no dejar una y la otra, ¿no? Porque muchas veces el ambiente desorganizado exacerba también todas las comorbilidades, entonces de repente se puede aparecer un brote psicótico o puede haber una crisis maníaca, ¿sí? Entonces tener siempre en cuenta ambas cosas, como el ambiente y lo comórbido, para no perderlo de vista tampoco, ¿sí?
Y cuando hablamos de berrinches, de crisis o episodios disruptivos, siempre tenemos que tener en cuenta, y cuando vemos a un paciente rompiendo algo, enojado, me rompe una hoja de papel en el consultorio, se enoja antes de ingresar al consultorio, o me llaman de la escuela para avisar que tuvo un episodio y se enojó, o en la escuela lo notan más irritable. Siempre la crisis y el episodio disruptivo o el berrinche son... Por eso vuelvo a la slide de que la conducta es una comunicación. Siempre el enojo es una emoción no expresada, ¿sí? Me siento mal y no sé cómo decirlo, entonces me enojo y rompo todo. Estoy triste y no sé cómo ponerlo en palabras. ¿Sí? O estoy ansioso y no sé cómo decirlo, o cómo pedir ayuda, entonces me lastimo, entonces me enojo o me irrito. Una frustración o una desilusión frente a una expectativa no cumplida, esto de, bueno, me dijeron que me iban a dar caramelos, llegué y no me los dieron, o creí que hoy iba a venir mi tía de visita porque me dijo la semana que viene, y para mí hoy es la semana que viene, entonces, como no vino, me enojo porque estoy desilusionado. O el berrinche también puede ser la resultante de un evento desencadenante que generalmente es ocasionado por la ansiedad. Como Linda también puso en su pirámide, ¿no? Estos eventos desencadenantes que generalmente tienen que ver también con este ambiente confuso y desorganizado y caótico. Y los berrinches o los episodios conductuales siempre los pensamos como con un desarrollo, ¿no? Y por eso pongo ahí abajo, si pueden ver, como una campana, como si fuera una campana de Gauss, ¿no? Donde siempre va a haber un momento de enojo, un oposicionismo, una conducta desafiante, y digo enojo porque a veces no necesariamente tiene que haber una crisis y alguna cuestión auto o heteroagresiva, sino que puede haber un embotamiento, como veíamos en la foto anterior, o una conducta oposicionista, o una conducta desafiante de decir, no sé, ingresa al consultorio, no quiero, o ingresa o vamos a hacer educación física, vamos a hacer actividad física, no, hoy no quiero, ¿sí? Siempre comienza como, y por eso lo puse como si fueran los colores del semáforo, como para tener, ¿no? La alarma del amarillo, algo nos está queriendo decir esta conducta, hay algo que ya me prende una luz de que no está del todo bien, y hay que pensar en esto de que nos está comunicando algo, ¿no? Y puede haber un límite impuesto, porque le digo, bueno, es la hora, tenemos que terminar y juntar los materiales, no le gustó, algún desafío al cronograma o a la estructura, o un reto, porque le digo, no podés meterte, no sé, en ese consultorio, o la mamá también le refiere algo, o el papá le dijeron, bueno, no, vos no podés ir con tu hermano va a ir a esa casa solo, retomando el ejemplo que había puesto antes. Y ya empieza a ponerse oposicionista, más desafiante, más irritable, y es una conducta que ya nos prende una alerta. El momento de la crisis, por eso la pongo en rojo, ¿no? Porque es como el momento donde el paciente explota, y con explotar digo, piensen en este embudo que puse como ejemplo en un momento, donde el paciente llora, o grita, o quiere pegar, o intenta autolesionarse, o agredir a otros, incluso puede tirar, puede romper objetos, puede romper algo que esté en el ambiente. Yo siempre sugiero que cuando uno ve este momento como más de alerta, ¿no? Este momento donde ya siento que algo que le estoy diciendo no le está gustando, en este alerta como amarillo, podamos ir corriendo objetos que son peligrosos de los costados, del consultorio, de la sala, del aula, como para poder ir cuidando tanto al paciente como al terapeuta. Y luego de que pasa este momento, que a veces lleva un buen rato, ¿no? A veces lleva un tiempo, pero ningún berrinche dura 100 años, y en algún momento finaliza, y hay un momento como de autorregulación y calma, ¿no? Que tiene que ver con mostrarse más permeable al límite, aceptar, llorar, pedir perdón, ¿sí? El berrinche es como si fuera un duelo, ¿no? Hay una situación una desilusión que tengo que afrontar, ¿sí? Hay un momento donde estoy muy enojado, porque tengo que aceptar esto que está pasando, y después hay un momento como de aceptación donde el paciente está mejor. Siempre hay que ir teniendo en cuenta y midiendo cuál es el momento entre la crisis y la autorregulación, porque a veces, como bien alguien decía en el chat, son muy manipuladores y dicen que está todo bien como para salirse de ese momento, y luego cuando uno permite, porque dice, bueno, está todo bien y mejoró y demás, vuelve como a explotar o a querer pegar o a querer agredir.
Por lo tanto, hay que ir viendo este momento como viendo si realmente hay una clara aceptación de qué es lo que está pasando por parte del paciente. Pero bueno, podemos pensar en estrategias, ¿sí?, para cómo sobrellevar estas situaciones y sobre todo cómo evitar y no llegar a un berrinche, ¿sí? El berrinche es ya como el punto último cuando, esto que decimos, hay una emoción que no se expresó, o cuando hubo una desilusión, o cuando hubo una expectativa no cumplida, pero tal vez podemos lograr, ¿sí?, evitar esto y evitar llegar al berrinche, si bien siempre digo que hay berrinches que son inevitables y tienen que pasar, porque uno a veces pone un límite o tiene que marcar una rutina o una estructura que a veces no es la que le gusta al paciente, pero a veces hay situaciones que se pueden evitar. ¿Y cómo lo podemos evitar? Con anticipación, con estructura y con límites. Esas son como las tres claves, ¿sí?, de lo que podemos hacer nosotros para cuidar al paciente, ¿sí? A ver si, ahí está, no podía pasarla. Y se me ocurrió poner este dibujito cuando armaba la slide, ¿no? Porque en esto de poder anticipar, estructurar y poner límites, tenemos que intentar darle al paciente también las herramientas y la ayuda, porque él también puede. Aunque nos necesita a nosotros y necesita la ayuda, él también puede. Y lo mismo la familia. Una vez que uno a la familia intenta ordenar el ambiente y puede trabajar con lo que es la anticipación, la estructura y el límite, ayuda a disminuir un montón la sobrecarga. Y la familia también necesita ayuda y necesita que nosotros estemos ahí como marcándoles el camino, ¿no? ¿Y por qué digo esto de darle herramientas al paciente? Porque el paciente necesita seguridad. Y cuando empieza a ver que nosotros somos los que le brindamos esa seguridad, anticipándole un evento, ¿sí? Como les ponía este ejemplo de, bueno, yo ya sé que tu cumpleaños te pone nervioso, no esperemos al día anterior a tu cumpleaños a que explote todo porque ya este embudo no da más y estás muy ansioso porque no sabes quién va a venir, qué te van a regalar, si van a ir todos, ¿sí? ¿Qué va a haber de torta, qué va a haber de regalos, qué va a haber? No esperar al día antes. Si yo ya veo que tu cumpleaños te pone nervioso, arranco un mes antes a anticipar, o arranco 15 días antes a anticipar, ¿sí? Y organizar cómo va a ser esto para que vos estés tranquilo. Y una vez que el paciente internaliza esto, ellos mismos después vienen y dicen, Agus, va a pasar tal cosa, tenemos que hacer un cronograma, ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero ellos mismos dicen, Agus, tenemos que organizar cómo vamos a pensar mi cumpleaños, ¿no? Y lo mismo con las lastimaduras. Yo puedo ir explicándole al paciente que todo eso que veo, y fundamental poner en palabras, yo estoy viendo que vos estás mal, vos estás muy enojado, a vos algo te pasa, o me rompiste este papel en el consultorio porque a vos algo te pasa, o hoy no querés venir a mi consultorio y no querés entrar porque algo te está pasando. Bueno, ¿qué te enoja? Hablemos de esto. Hablemos de por qué estás tan enojado. Hablemos de por qué trataste mal a tu mamá ayer. Hablemos de por qué en la escuela rompiste los útiles de un compañero, ¿sí? Entonces, cuando uno pone en palabras, porque como decíamos, están estas, dentro de la discapacidad intelectual, ¿no? Están estas cuestiones de las funciones ejecutivas o las habilidades sociales que al paciente le cuesta venir y decir, che, Agus, hoy estoy triste porque me pasó tal cosa, como si uno se sentara con un amigo a decirlo, ¿no? Entonces muchas veces las palabras se las tenemos que brindar nosotros, por eso creo que la diapositiva de Tute va perfecto porque ellos pueden, pero nosotros tenemos que ser ese soporte, ¿no? Entonces yo le puedo brindar al paciente las palabras que él necesita. Vos estás triste porque te pasa esto, o bueno, tu mamá se fue de viaje y esto a vos te enoja, porque se fue sola y no te llevó. Tú estás muy enojado porque se fue de viaje, y uno poder trabajar y poner en palabras eso, ¿no? Y después los pacientes tienen estas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces vienen y dicen, Agus, me lastimé porque estoy mal, o ellos mismos se sientan y dicen, ayer me rasqué. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y qué hablamos siempre de cuando te rascas? Bueno, me rasco cuando estoy ansioso. Bueno, empecemos a pensar qué te puso ansioso. Pensemos en tu semana. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a la escuela? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Fuiste a la casa de tu abuela? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Tus papás se pelearon esa mañana? Bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿No? Trabajar también con ellos para que esto sea una alarma y que ellos mismos puedan decir, ¿no? Porque
ellos también tienen la capacidad de poder utilizar estas herramientas. Y la familia también, ¿no? Esto de poner en palabras, porque uno lo puede hacer en el consultorio, pero después está la familia día a día en la casa. Entonces es importante que la familia también aprenda a poner en palabras y que aprendan a tener este recurso de, bueno, ¿qué te está pasando? Bueno, veo que estás más molesto que ayer. Bueno, ¿qué te pasa? O te noto hablas mucho, estás hablando mucho. ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Por qué estás hablando mucho? ¿Hay algo que me querés decir? ¿O me estás haciendo muchas preguntas? ¿Qué de lo que yo te expliqué no te quedó claro? ¿Sí? Poder ayudar al paciente a hacer eso, porque muchas veces los papás vienen a la consulta y nos dicen, o alguien de la escuela, un docente, ¿no? Otro terapeuta, ¿no? Y manifiestan esto de, bueno, no para de hacer preguntas. Entonces uno retruca y da vuelta y es, bueno, no para de hacer preguntas, pero ¿por qué? Si no para de hacer preguntas es porque no le quedó claro algo de lo que va a suceder, ¿sí? Me acuerdo siempre de una familia que se iba de viaje y la paciente todo el tiempo preguntaba lo mismo, a dónde iban a ir, dónde iban a comer, y todo el tiempo eran las 3 mismas preguntas, ¿no? A dónde iban a ir, a dónde iban a comer, y cuánto tardaba el viaje. Y la mamá decía, ya se lo expliqué como 5 veces, se lo expliqué yo, se lo explicó mi marido y se lo explicaron los hermanos. De todas esas personas en la familia, todos le habían dicho cosas distintas. Uno le dijo el nombre del lugar al que iban, otro le dijo a la playa y otro le dijo a la costa. No entendió nada. No entendió realmente a dónde iban, porque uno le decía el lugar, otro le decía la playa y otro le decía la costa. Nadie le mostró una imagen concreta de a dónde iban. Bueno, este es el lugar al que vamos. Quédate tranquilo que vamos a ir acá. Vamos a estar 5 días y vamos a parar en este hotel, concreto, con imágenes, con fotos para que el paciente se quede tranquilo. Todos le habían dicho algo distinto. ¿Sí? Entonces, no dejaba de preguntar nunca, porque toda la información no era segura para esta paciente, para una nena, no era una información segura, todos le decían cosas distintas, ¿sí? Por lo tanto, anticipar, generar límites, generar estructura, ordena y tranquiliza, y una vez que esto queda internalizado, ¿sí? Los pacientes también lo piden. Dicen, bueno, nos vamos a ir de viaje, mamá, haceme la estructura, mamá, haceme el cronograma, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Generamos esto, establecer pautas claras, con un mensaje concreto, siempre por escrito, utilizando pocas palabras, y no necesariamente tenemos que ser terapeutas de salud mental o los padres para hacerlo, puede ser un médico, una nutricionista que lo ve al paciente y en 2 semanas lo quiere volver a ver para pesarlo. Bueno, le arman un cronograma y le ponen en ese cronograma te pesé hoy, le pueden hacer un dibujito de una balanza, te pesé hoy, faltan 2 semanas, le ponen los días y el día que lo vuelven a pesar, ¿sí? El día que tiene que volver a ir, para que él ya se quede tranquilo. Siempre por escrito y con pocas palabras, como digo, no necesariamente tiene que haber palabras, puede haber dibujos, ¿sí? O muchas veces le queremos explicar que tiene que tomar una nueva medicación, entonces podemos dibujar una pastilla y agregarle que a las 3 pastillitas que toma una nueva y le pintamos porque es de otro color, entonces se la agregamos. O también que, por ejemplo, no sé, yo soy médica clínica y le pido un estudio, entonces ese estudio va a requerir que le saquen sangre. Y lo puedo escribir, entonces le pongo que como yo necesito ver si está bien, entonces le doy un marco de seguridad y cuidado para ver si él está bien físicamente, tengo que hacerle un análisis de sangre. Y en ese análisis de sangre, que es algo muy abstracto, es decir, análisis de sangre para el paciente, le puedo poner y explicar que le van a sacar, ¿sí? Con una jeringa, puedo dibujarle el brazo, que lo van a pinchar, y cómo van a hacer todos los pasos. Lo mismo cuando uno hace psicoprofilaxis para, no sé, una operación o cualquier intervención, ir al dentista, cualquier cuestión que necesite rutina, anticipación y organización. Sobre todo si hay comidas incluidas, ¿no? Que tiene que hacer ayuno, o que por un rato después del estudio no va a poder comer, eso también anticiparlo para que no salga del estudio pensando que se va a poder comer algo y en realidad tiene que esperar, o tiene que ir al estudio en ayunas, entonces anticipar para que no haya problemas cuando los papás lo lleven, ¿sí? Brindar contención emocional sobre esto. Sí, yo sé que no te gusta no desayunar, pero para que vos estés bien necesitamos que hoy no desayunes para poder hacerte el estudio. Cuando termine el estudio vas a desayunar. Y todo eso bien escrito y trabajado, ¿sí? Y con esto disminuimos la sobrecarga de las familias.
Y acá puse de las familias, pero hoy cuando pensaba en la charla también pensaba y disminuimos la sobrecarga también nuestra como terapeutas, o nuestra como médicos esperando en la consulta, o como docentes que estamos pensando que el paciente está todo el tiempo al límite y que va a explotar en cualquier momento si no le sigo la corriente, o si entonces le llevo la contraria o le digo que algo no lo puede hacer. Es también anticipar todo esto nos disminuye la sobrecarga a nosotros como terapeutas, porque el ambiente está controlado, y si está controlado para el paciente, también va a estar controlado para nosotros. Por eso pongo nosotros, porque digo, todos tenemos que tener un mismo mensaje, ¿no? La familia, el paciente sobre todo, y el entorno social, educativo, terapéutico, clínico, médico, que tiene como el ambiente unificado, digamos, que esté todo el ambiente unificado, sobre todo en trabajos transdisciplinarios, donde tal vez yo trabajo en conjunto con un equipo, pero tengo que hacer una interconsulta con otro equipo, y a su vez con la escuela, que todos manejemos el mismo lenguaje, porque donde hay dobles mensajes es donde el paciente encuentra una brecha, y en esa brecha aparecen las manipulaciones, las crisis conductuales, los enojos, los berrinches. Todos tenemos que tener el mismo lenguaje y el mismo tipo de comunicación, ¿sí? Por eso es muy importante siempre estar comunicados y hablar y tener toda la información, que la escuela nos avise a nosotros como terapeutas y a los papás del paciente si va a haber un evento diferente en la escuela, si va a haber una salida, así lo podemos anticipar, o que el médico si ese día, o el terapeuta si el paciente ese día va a ir a la consulta y le va a hacer algo diferente a lo que viene haciendo, una revisación diferente, un estudio diferente, poder anticiparlo para trabajarlo también con el paciente, ¿sí? Tener todos el mismo mensaje. Por eso ponía el ejemplo este de la familia, que todos decían cosas distintas, uno a la costa, uno a la playa y otro un nombre del lugar, y bueno, no era el mismo mensaje para el paciente, eran cuestiones diferentes, entonces ya no hablábamos lo mismo. Te quedan 5 minutos, Agus. Voy. Esto un poco ya lo dijo Linda, así que lo paso, y voy a los ejemplos bien concretos para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Quise poner acá algunas cuestiones y ejemplos de lo que es la anticipación y la estructura, ¿sí? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Esto lo pueden hacer las familias, lo pueden hacer los docentes, los terapeutas, con el seguimiento de su día, que estén las comidas siempre incluidas, porque las comidas son las que más generan ansiedad, por lo tanto las comidas tienen que estar, ¿sí? Ahí puse un ejemplo bien gráfico de cómo anticipamos la cuarentena. El año pasado me pareció importante resaltarlo porque de un día para el otro cambiaba la vida de todos, sabemos que los cambios le cuestan un montón, por eso necesitamos anticipar, y de repente los pacientes se iban a quedar sin su tratamiento, sin ir a la escuela, iban a tener que seguir otras reglas porque iban a estar todos en la casa cuando generalmente no hay nadie en la casa, iba a haber otras rutinas, entonces poder anticipar, ¿sí?, con ellos que, por ejemplo, a partir de esta semana, y porque hay un bicho muy contagioso, con ejemplos concretos para que ellos entiendan. Si yo ponía coronavirus, una pandemia que arrancó en China, nadie entendía nada. Si yo pongo hay un bicho muy contagioso y nos tenemos que quedar en casa, es muy concreto para ellos, ¿sí? Y poder anticipar cuáles van a ser las rutinas que modifican, ¿no? Y entonces no van a poder ir a la escuela, y la escuela está tachada, bien concreto. Y sino también con una estructura semanal, ¿no? Teniendo en cuenta y poniendo los días por algún evento particular que va a pasar. Por ejemplo, esta semana no iba a haber tratamiento porque había un feriado, entonces se le anticipa al paciente que no hay, ¿sí? Porque si yo digo, el viernes que viene feriado no nos vemos, el paciente no entiende. Entonces, lo bajo a algo concreto, es decir, no hay tratamiento. Y lo trabajo con él en su semana, ¿sí? Y cómo le cambia eso. Por otro lado, establecer siempre límites. Nosotros trabajamos con algo que se llama contratos, donde armamos como un convenio con el paciente, donde acordamos distintas cuestiones, ¿no? Y por ejemplo, ahí puse un ejemplo que trabajamos con una paciente y su hermana, por el tema del celular, ¿no? Había mucha cuestión, era muy abstracto decirle cargalo cuando el teléfono esté al 30%. La hermana le decía eso, ¿no? A esta niña. Entonces le decía, carga tu celular cuando esté al 30% de batería. No sabía lo que era el 30%, entonces le sugerimos que pueda dibujarlo, ¿sí?, una batería, y marcarle con los números y que ella pueda ver. A partir de que la batería deje de estar verde y se ponga en color amarilla, anaranjada, ¿sí?, lo podía cargar al celular. Bien concreto para ella, y a partir de ese día se acabaron los problemas, que era algo que traía mucha cuestión
en la casa, ¿no? Se armaban situaciones como muy disruptivas, muy disfuncionales, porque la paciente se enojaba, se peleaba con la hermana, se peleaba con la mamá por la carga del celular, y a partir de que se armó esto bien concreto, donde se acordó a partir de cuándo se iba a cargar el celular, no hubo más problemas. Lo mismo anticipar dos opciones, ¿no? Yo quiero anticiparle al paciente que, me acuerdo siempre un ejemplo con una familia que habían organizado una salida familiar al zoológico. Pero siempre está el riesgo de que por cuestiones climáticas, paros, lo que fuera, o por alguna manifestación, el zoológico esté cerrado, y entonces le sugerimos a la familia que arme un plan B, porque si el plan A no funcionaba, iba a haber un berrinche en la puerta del zoológico. Entonces planearon la salida al zoológico toda la familia, y si el zoológico estaba cerrado, o por alguna razón no podían entrar, porque vendían determinada cantidad de entradas y lo que fuera, tenían un plan B que era ir todos juntos a la plaza. Con toda la suerte de que ese día no pudieron ingresar al zoológico y no hubo ningún evento, ningún episodio, ninguna situación de conducta, porque habían planeado una opción B, ¿sí? Entonces cuando llegaron a la puerta del zoológico, hicieron como este cambio, decir, bueno, está cerrado, hagamos otra cosa. Lo mismo con cuestiones de la casa, ¿no? Va una niñera, pero si se siente bien va a ir, si no se siente bien no va a ir. Planteemos las dos opciones. Va a ir si se siente bien, te cuida, sigue toda tu rutina normal, no va a ir porque se siente mal, ¿sí? Sobre todo ahora que con la pandemia cambian mucho todo el tiempo las reglas, hay que anticiparlas, y a veces uno no puede anticipar todo, porque hay imprevistos, porque así es la vida, porque cambia todo el tiempo, entonces uno anticipa con dos opciones. Entonces ya le marca al paciente. Muchas veces pasa en tratamiento que hay dos terapeutas, pero a veces, no sé, uno no está seguro porque avisó que tal vez no podía ir, porque tenía una situación y el médico tal vez no atendía. Entonces yo le anticipo al paciente, pueden pasar dos cosas, que venga el médico y te atienda, y te revise y haga todo lo que tenga que hacer, y enumeramos los pasos, o puede pasar que no venga, no te revise, y podemos pautar cuándo será la próxima fecha para revisación. Y lo mismo con cuestiones a trabajar, por ejemplo, una familia que había muchas cuestiones disruptivas respecto al uso del dinero del paciente, que tenía la plata guardada en un cajón y la sacaba todo el tiempo y hacía lo que quería, y iba a un lugar y compraba. Bueno, se trabajó con él que para cuidarlo, y que como eso le generaba mucha ansiedad, porque estaba todo el tiempo pensando qué haría con ese dinero, para cuidarlo, esa plata a partir de ahora se iba a guardar en una alcancía. Y ahí ya trabajamos dos cosas. El límite, porque le estamos poniendo un límite, pero porque lo estamos cuidando. El límite va respaldado con la palabra te estoy cuidando, o porque me preocupo por vos te estoy cuidando, y esto no solo para los terapeutas, sino para las familias, también siempre lo decimos, ¿no? Cuando te digo un no, es porque te cuido, no porque soy mala o malo. Bueno, y en este tipo de contrato había dos cuestiones, ¿no? La del límite, como les decía, y la anticipación. De un día para el otro yo no te saqué tu plata y la metimos en una alcancía, sino que te anticipé que a partir de ahora esto iba a empezar a pasar. Por lo tanto, también te estoy cuidando con esto y te lo anticipo, porque cuando hay situaciones sin anticipar es donde hay berrinches. Si yo iba ese día y de un momento para el otro lo arreglaba con la mamá, y la mamá esa tarde iba y directamente compraba una alcancía y metía todo dentro de la alcancía sin avisarle, iba a haber una tremenda crisis, un tremendo berrinche. En este caso no lo hubo porque se anticipó. Y por otro lado, y fundamental ya para terminar, la expresión de las emociones. Como ya lo habíamos dicho, ayudando a poner en palabras, el paciente a veces no tiene la palabra, no sabe lo que le pasa, o sabe pero no sabe cómo decírmelo, y yo lo tengo que ayudar. Entonces, muchas veces buscamos fotos en revistas para que se sienta identificado, entonces fíjate todas estas fotos con cuál sentís que te identificás, o contame algo lindo que te haya pasado, por ejemplo, ahí un recuerdo feliz, ¿no? Entonces, cuando salí con mi mamá, un recuerdo triste, qué fue lo que me enojó, ahí hay una imagen, ¿no? De imágenes para identificarse, técnicas de mindfulness o técnicas de respiración, y los pacientes también en esto de darle herramientas a ellos lo internalizan, y entonces, bueno, ¿cómo ayudaste a salir de este momento que estabas tan enojado? Bueno, respirando hondo y profundo, y él mismo se dibujó ahí. Y a veces algunos que tienen lectoescritura, les sirve, no se animan a hablarlo, pero les sirve escribir, entonces uno les deja un papel arriba de la mesa y dicen, bueno,
contame acá cómo te sentís. Ahí no se lee, pero dice cómo te sentís, y el paciente tal vez no se anima a decirme, mira, Agus, estoy así, 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 pero lo anota, y escribió que estaba triste, bajoneado, nervioso y preocupado, y a partir de ahí uno puede ir tirando de esos hilos para ver lo que le pasó. Y seguramente todas esas emociones tenían que ver con esto que habíamos dicho antes, eventos desencadenantes generadores de ansiedad, expectativas no cumplidas, ansiedades por algo que iba a pasar. Y acá quise poner una foto de los chicos trabajando en consultorio porque trabajamos con las imágenes, con los pacientes más pediátricos que se enganchan con el juego, muchas veces la expresión de las emociones y lo que le pasa sale con el juego, escribiendo, contando cómo se pasan, ¿sí? Cómo están, ¿sí? Cómo se sienten. Así que bueno, este es un breve resumen, espero que les queden herramientas. Fue muy rápido, pero espero que les queden herramientas de cómo es el manejo, y para mí lo más importante es que no solo tienen que ser terapeutas de salud mental para el manejo de la conducta del paciente, ¿sí? Lo más importante para mí hoy es que cualquiera de la profesión que haya hoy aquí en esta charla sepa que con estas cosas que vimos hoy pueden manejar muy bien a un paciente con síndrome de Prader-Willi.